Chile crece. Chile crece con el emprendimiento, Chile crece con la innovación. Seguimos, nosotros ya hemos dicho varias veces en todos los programas que hemos cambiado la línea editorial, que ahora nos vamos justamente a ver cómo con el emprendimiento y la innovación podemos salir adelante con la pequeña empresa o con la empresa de menor tamaño. Antes de empezar el programa queremos mandarle un saludo pero muy grande a todas las regiones y como siempre decimos, las regiones hacen crecer a Chile. También le mandamos un saludo a los canales regionales que transmiten este programa, que los canales regionales son los ojos y oídos de las regiones. Saludo grande. Bueno, ¿con quién estamos ahora? Tenemos siempre muy buenos invitados nosotros y ahora tenemos uno que es excelente, Fernando Prieto. Fernando Prieto es empresario y escritor. Él escribió un libro con la Evelyn Matei. No vamos a decir que lo que es ni ninguna cosa, sino que nos interesa la persona como es. Pero bueno, saludemos a Fernando Prieto. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, Luis, no vamos a decir gracias. Tu currículum porque lo pueden ver en la página. Ocuparíamos todo el tiempo hablando de tu currículum. Muchas gracias, Luis. ¿No es cierto? Entonces, mejor que lo vean ustedes en el mail que está apareciendo en este momento en pantalla. Bueno, hablemos del libro que se llama Chile en un mundo sin frontera. Sin frontera. O sea, ¿por qué dice todo el mundo sin frontera? Porque está amplio. Mira, básicamente este libro surgió de unas giras que hicimos en torno a la Fundación País Digital y ahí nos dimos cuenta, visitamos un año India, otro año China, otro año Israel, íbamos un grupo de empresarios, un grupo de políticos, un grupo de autoridades académicas y nos dimos cuenta del dramático cambio que está existiendo en el mundo, en un mundo global. Y nosotros en Chile siempre tendemos a pensar hacia adentro y no vemos los cambios que se están produciendo hacia afuera. Entonces, si uno ve y analiza la crisis europea, por ejemplo, en realidad tomó como 4 años darse cuenta de que el problema de la crisis europea, el principal problema era su productividad comparada con la de China y con la de India. Entonces, de alguna manera quisimos poner el tema en la discusión y en uno de estos viajes nos conocimos con Evelyn Matei y tuvimos algunas discusiones al principio de miradas distintas, pero después, en la medida que profundizamos esa conversación, nos dimos cuenta de que la mirada hacia futuro, hacia dónde el país tenía que ir, era muy similar. Y como muchos conocen cómo es Evelyn, ella es una persona muy estudiosa, muy rigurosa. Fue un trabajo de un año muy riguroso en cada uno de los temas que colocamos en este libro. A ver, tú dices en el libro, o dicen, ustedes dicen en el libro, que Chile podría ir perdiendo competitividad, que Chile, de lo que había ganado, estamos hablando del año 2004 cuando fuiste tú a China, ¿no es cierto? No, fue un poquito después, el libro lo publicamos en el 2009, el 2008-2009. Cuando publicaron el libro, pero claro, cuando hicieron el viaje... El viaje fue el 2006-2007. Ya, por ahí fuimos, digamos, a China ya. Un año, a India otro. Pero ahí vieron ustedes que se estaba levantando el Medio Oriente, que estaban justamente entrando a la economía del conocimiento. Mira, pasaron dos fenómenos interesantes, Luis, ahí. Uno es que la producción del mundo en bienes y servicios se está moviendo de Europa y Estados Unidos hacia China y hacia India, y hacia Oriente en general, dramáticamente. O sea, el año 70, China e India representaban un 7% del producto geográfico del mundo, o sea, la actividad económica del mundo, y para el 2025 van a representar un tercio. O sea, un 25% de la actividad económica del mundo se está transfiriendo de los países desarrollados, llamémoslo como se usa tradicionalmente, Europa, Estados Unidos, hacia China y hacia India. Eso está generando una reestructuración del mundo y nosotros como países tenemos que mirar qué es lo que está pasando afuera para ver cómo nos orientamos. Fenómeno 1. Fenómeno 2, la economía del conocimiento, la sociedad del conocimiento. ¿Qué significa? ¿Cómo nosotros nos subimos a ese carro? Pero, a ver, se habla mucho de la economía del conocimiento, pero ¿qué es lo que es la gente muchas veces no entiende? ¿Qué es lo que es la economía del conocimiento? Mira, ¿cómo se podría explicar así fácilmente para que lo entendiera todo televidente? Voy a intentar con la siguiente figura. Cuando se está investigando y se investiga una variedad nueva de una fruta, por ejemplo, esa fruta puede ser patentada.
y es patentada, y no es llegar y traer la semilla e instalarla sin pagarle los derechos al que la patentó. De hecho, en Chile hay un caso de una fruta que se trajo de Nueva Zelanda, se implementó, se plantó, se empezó a cosechar, llegaron los neozelandeses y dijeron, señores, esta patente es nuestra, o nos pagan o arrancan la fruta, y hubo que arrancarla. Entonces empiezan a tener valor cosas que antes no sabían cómo tomarse. O sea, cuando nosotros decimos, a ver, los computadores es un fierro, pero el diseño que hay detrás, o sea, el fierro mismo cuesta muy poco, pero la investigación y el desarrollo que hay detrás es puro conocimiento para llegar a eso. Entonces, de alguna manera, de una época industrial donde había mucha máquina, donde había mucho esfuerzo físico, o sea, de una época agrícola, una época industrial y una época del conocimiento ahora, cada vez tiene más valor y es más diferenciado el tema de la investigación, el desarrollo para lograr mejoras sustanciales en la calidad de vida. Ahora, y eso hace que sea muy importante el tema de la educación, porque sin una educación buena no tenemos cómo llegar a ofrecer productos competitivos con los centros que están desarrollando temas de conocimiento. Vamos a entrar al tema de la educación, pero antes te quiero hacer una consulta. Del año 2006-2007, que ustedes estuvieron en India, que estuvieron un poquito antes, ¿cómo se ha comportado Chile? ¿Ha podido avanzar? ¿Se ha quedado estancado o ha retrocedido? Bueno, es muy buena pregunta, Luis, y la respuesta depende de quién la dé. Yo tengo una opinión personal. Yo creo que lamentablemente hemos avanzado, pero menos que lo que debiéramos. Entonces, en este mundo tan dinámico, el que no avanza, retrocede. Entonces, yo creo que nos estamos quedando atrás. El país sigue fuertemente dependiente de las materias primas, sigue fuertemente dependiente de la agricultura, del salmón, de temas que ya teníamos hace 15 años atrás, o 10 años atrás, y no se han generado nuevas vetas de nuevos negocios para hacer una oferta a un mundo global. Entonces hemos perdido competitividad en lo que es innovación, emprendimiento innovador. Yo creo que hemos perdido terreno. Ahora, ustedes en el libro son un poco críticos de la forma como, no digamos el gobierno, sino el Estado ha tomado lo que es el emprendimiento y la innovación. ¿Siguen pensando igual ustedes? Yo creo que seguimos pensando igual. O sea, no sé si seguimos pensando igual. Yo con la candidata hemos hablado hace unos meses en profundo sobre estos temas, digamos, con Evelyn. Pero yo creo que me atrevo a hablar por mí y por lo que uno ve, digamos. Yo creo que se ha hecho poco. Se ha hecho poco. Uno no tiene, o sea, uno esperaría. Yo me acuerdo una promesa de este gobierno, vamos a tener empresas en el Nasdaq. ¿Te acuerdas que era una promesa? Sí. No hay ninguna empresa chilena que esté siendo exitosa a nivel latinoamericano, así en forma importante, una empresa nueva de conocimiento. Entonces no tenemos, uno esperaría que un país que invierte 550 millones de dólares en CONICYT, 450 millones de dólares en Innova Chile, en Corfo, o sea, 1.000 millones de dólares del país dedicado a la investigación, desarrollo y emprendimiento, uno esperaría, o sea, 1.000 millones de dólares es mucho dinero en un país como este, uno esperaría ver varios frutos significativos que estén, digamos, en las primeras planas de las noticias, y no están. Yo creo que esa es la mejor muestra, digamos, ¿no? Ya, a ver, vamos ahora a lo que es, ustedes dicen de que para que Chile pueda prosperar y pueda entrar a la economía del conocimiento, se necesita la educación básica, la educación superior, la investigación, eso, ¿cómo se puede conjugar? ¿Cómo se puede ver? También tú me decías la otra vez de que la gente no entendía mucho lo que leía. ¿Es así? Mira, háblame un poco de eso. Mira, Luis, lo que pasa es que para poder competir en estas ligas, en un mundo global, fíjate que hoy día, si tú quieres contratar un servicio de diseño, por ejemplo, si tú quieres contratar un servicio de una empresa que te voy a comentar ahora, digamos, de preguntas sofisticadas para una evaluación, las puedes comprar en Colombia, en China, en cualquier lugar, en Córdoba, en Argentina. Por lo tanto, tú tienes que tener, para ser país, tener una oferta competitiva interna y que también pueda hacer oferta hacia otros países. Entonces, la manera, digamos, de poder ser actores en esta sociedad del conocimiento global es tener gente bien preparada. En todos los niveles, porque a nivel de trabajadores llega una máquina, lo comentaba con un gerente de una filial de Codelco que me decía,
hacemos grandes capacitaciones muy sofisticadas, muy caras, y tenemos que echar a gente porque algunos no saben porcentaje. Entonces, ¿cómo van a entender el pH, la acidez del pH si no saben porcentajes? Entonces, tú requieres a nivel de trabajadores, a nivel de maestro de la construcción, cuántos metros cuadrados de ladrillo necesitamos aquí, tiene que saber hacer esa operación. Entonces, y acaba de haber un estudio, no sé si te recordarás tú, un estudio hace un par de meses atrás, que el 43% de los chilenos son analfabetos funcionales, no entienden lo que leen. El 51,6% son analfabetos cuantitativos, no entienden operaciones numéricas básicas. El 80% de los chilenos puede que entiendan lo que leen, pero no son capaces de sacar conclusiones a partir de ello. Es dramático y nadie está haciendo nada por eso. Entonces, cuando tú tienes esa base, que es un resultado de una política educacional que se arrastra y que es cerrada, que al final la política educacional dice lo siguiente: cambiar la educación toma una generación y hay que partir por los más pequeños, o sea, nunca se cambia, porque como toma una generación, nunca nadie puede demostrar que se cambió, y los que se trató con ellos después pasaron a ser grandes y no se cambia. Y son los resultados dramáticos que arroja la encuesta que la hizo la Cámara Chilena de Construcción. Entonces, con esa base, tú te das cuenta que hay que buscar formas modernas, formas distintas de entrarle al problema. Ahora, yo estoy en un emprendimiento que alguna vez te comenté, que una creación de un doctor en física chileno, que montó un método de, usando la informática de manera inteligente, logra saber en tiempo real, habilidad por habilidad, alumno por alumno, a nivel escolar, a nivel universitario, a nivel de educación de trabajadores. Y ese método lo hemos perfeccionado, lo hemos trabajado en una empresa, y hoy día estamos en 4 países. Estamos en México, en Colombia, en Perú y en Chile. Y hoy día nosotros hemos demostrado con cientos de miles, no con unos poquitos, que tú llegas a un nivel, evalúas y puedes nivelar conocimiento en forma acelerada con rutas personalizadas para cada uno de los trabajadores o de los alumnos, con resultados impresionantes. O sea, ¿eso se puede aplicar también a la capacitación? Absolutamente. O sea, a ver, te lo pongo de otra manera. Sí. Eso debería aplicarse antes de cualquier capacitación. Si la persona no entiende lo que lee, primero le enseño a que entienda lo que lee, porque la capacitación va a ser desperdiciada, que es lo que sucede hoy día. Entonces, el drama es que a mí lo que me pasa cuando escucho hablar de educación, ¿no?, que en cualquier nivel, es que tú escuchas las malas noticias. O sea, nos fue mal en PISA, nos fue mal en la prueba inicia, los chilenos no entienden lo que leen. Son 3 noticias que han estado, digamos, en los últimos 3 meses en periódicos, entrevistas en televisión, y después aparecen los opinólogos. Nos va mal porque los profesores, nos va mal porque los colegios privados, nos va mal porque la educación estatal, nos va mal porque no es gratuita. Y yo digo, sí, pero eso no es lo relevante. Nos va mal porque no hay una metodología eficiente para que la gente estudie y aprenda, porque no somos capaces de usar las tecnologías modernas que están disponibles para que la gente aprenda. Entonces, es una conversación absurda y equivocada. Que haya un diagnóstico y que hayan comentaristas o opinólogos sobre eso, no aporta a la discusión. Fíjate que este informe que hizo la OTIC de la Cámara Chilena de Construcción, ese estudio se hizo 15 años antes, se hizo en el 98, con unas técnicas de la OSDE, donde Chile participó con varios países europeos y por supuesto fuimos los últimos. Se repitió la misma metodología y los resultados son exactamente igual de malos 15 años después. O sea, y eso es noticia de un día. El día siguiente chocó un camión, lamentablemente, lo que sea, y nos olvidamos del problema. La prueba de inicio de los profesores fue noticia de 2 días. La prueba PISA fue noticia de anteayer y un día, digamos, en el diario y pasó. Pero no pasa nada con las autoridades que dicen, bueno, a ver, sentémonos, ¿por qué nos fue mal en la PISA? ¿Por qué no hemos prosperado en esto otro? ¿No hay un estudio, no hay una investigación de lo que está sucediendo? Yo creo, esto es una opinión muy personal, ¿eh? Yo creo que esto es un tema que lamentablemente está solo en manos de facultades de pedagogía y especialistas en educación tradicional, y para cambiar el tema y lograr los resultados que nosotros estamos logrando en otros países, tú requieres hacer un cambio como el que se hizo en la salud. En la salud, por ejemplo, cuando tú eras pequeño, llegaba al médico, tiene amigdalitis, inyección de benzetacina, 7 días en cama, 1 día sin fiebre y vaya al colegio. Hoy día un niño se enferma, lo llevan a un lugar, lo analizan, le sacan una muestra y a los 3 días está en el colegio. ¿Qué pasó?
la industria farmacéutica, la biotecnología, la industria electrónica va a hacer los exámenes, la industria química. El médico sigue liderando el proceso, pero hay todo una cosa alrededor. En educación sigue usándose lo mismo que hace tiempo atrás, que hace 200 años atrás. No, pero es que hay muchos computadores, pero los computadores lo único que tienen son digitalmente lo que antes era un libro, o sea, ni siquiera tienen un proceso de gestión del aprendizaje. Entonces, en el fondo han cambiado la manera de colocar el contenido, pero el contenido es el mismo. Se han invertido, cuando se habla de informática educativa, la gente arruga la nariz, porque tiene en su cabeza el modelo antiguo de decir, estos son computadores, infraestructura, contenido, grafiquitos y cosas. Y eso no funcionó. Entonces, como no funcionó, la gente dice entonces no funciona. Ya, dime, ¿cuál sería la idea de lo que has conversado tú con tus colegas y con Evelyn Matei y todo? ¿Qué le falta a Chile? ¿Qué tendríamos que hacer para poder tomar en serio lo que estás hablando tú de que en realidad es lamentable que Chile vaya quedando atrás cuando partimos tan bien en los primeros, estamos hablando de 20 años atrás, partimos tan bien nosotros siendo uno de los países que estábamos más desarrollados dentro de los países subdesarrollados? Y ahora hemos ido perdiendo puntaje cada vez más. Mira, ¿Qué tendríamos que hacer? Yo creo que, según tu... a mi modesta opinión, lo que tenemos que hacer es que los líderes políticos en general entiendan la complejidad que hay en lo que estamos haciendo. O sea, en lo que el mundo está pasando. Porque fíjate que me ha tocado estar con varios de los o sea, Evelyn me invitó gentilmente a ser parte de un comité de innovación, emprendimiento y tecnología en su comando. Y digo gentilmente porque yo políticamente... No, tú no eres político, lo sabemos todos que no eres político. Sí, ese no es mi fuerte, digamos. Entonces, y trabajamos seriamente con un equipo y después nos ha tocado en algunas mesas con el responsable de la candidatura de la otra candidata y los problemas son re parecidos. Lo que hay que hacer a nivel de especialista está muy claro. Yo creo que lo que no está claro es o sea, los diagnósticos de las dos candidaturas que hubo o hay son muy parecidos. Fueron muy parecidos. Pero yo creo que no está claro que ese es un tema estratégico de país, de futuro y de presente, sino que la gente tiende a irse al tema energético, al tema del presupuesto, al tema de quién paga la educación o no, y esos son temas operacionales. O sea, defínase e impleméntese. Pero el tema de pensar el país a futuro, el tema de pensar cuáles son las nuevas formas de enseñar, las nuevas formas que los niños aprendan, hacia dónde va el mundo, y temas donde además una empresa chilena, en la que yo tengo el orgullo de participar, estamos demostrando con cientos de miles de casos en otros países, y no en muy pocos casos en nuestro país, yo digo, a ver, como queda una impotencia que no haya claridad al respecto. Yo creo que eso es mirar cómo la tecnología influye en la vida de las personas. Cuando decimos, quiero mejor tecnología, quiero mejor calidad de vida para los chilenos. Eso significa que no haya cola en los consultorios, tecnología detrás. Que el Transantiago funcione de acuerdo a un cierto programa, tecnología detrás. Que el ciudadano vaya y que esté el trámite hecho y que no tenga que pedirle un documento que está dentro del sistema público. Hay una ley, la 19.880, que exige que cualquier documento del sistema público el ciudadano no tiene que llevarlo y te lo siguen pidiendo, la ley no se implementa. ¿Por qué? Porque requiere tecnología detrás. O sea, frente a cualquier innovación frente a cualquier modernización, calidad de vida, hay innovación y hay tecnología detrás y no la estamos aplicando de forma inteligente. Ese es mi diagnóstico y nos quedamos mucho en la publicidad. En Chile tenemos 480.000 emprendedores. Está bien, todos son emprendedores, pero cuando estamos hablando de empresas de innovadoras de alto potencial que puedan salir al mundo llevando cosas chilenas, no son esos los que estamos hablando y no se está haciendo un esfuerzo efectivo en esa área. O sea, también hay que hablar, decirlo de la verdad, es que han aumentado los emprendedores, pero nunca se habla de los que van muriendo, de los que van quedando atrás. Entonces, o sea, tú lo dices muy bien, porque esto de empujar a los emprendedores, a sean emprendedores, y no darle lucidez y apoyo oportuno, es mucha gente que sueña con y se queda en la mitad del camino, y se queda perdiendo el auto, hipotecando la casa,
Porque se entusiasma. Porque se entusiasma, claro. Ahora, los bonos que da, los subsidios que da el Estado, en realidad los entrega, pero no sigue más adelante monitoreando al empresario para ver qué es lo que le falta, cómo puede dar el otro peldaño, cómo puede subir al otro peldaño. Fíjate que yo creo que ahí hemos perdido, Luis, y tu pregunta del principio fue muy buena, hemos perdido porque yo he trabajado mucho en el tema de inversionistas ángeles, inversionistas que apoyan con forma inteligente, con experiencia, con redes, a emprendedores que tienen un lindo proyecto. Y así yo llegué a este proyecto educacional espectacular en Galileo en el que estamos. Yo creo que tenemos una misión. Tengo entendido que lo están implementando tu sistema en Estación Central. Lo han usado en Estación Central, lo usan en Estación Central. A ver, hay 600 colegios que usan Galileo en Chile. O sea, estamos bastante presentes en... ¿Podríamos traer a alguien aquí al programa para que nos contara? O sea, podríamos traer a un director de escuela que lo use. O sea, se lo quedamos debiendo. Pero hay usos muy inteligentes. Fíjate que, si me permite 30 segundos, en Colombia el presidente Santos hace un concurso presidencial. Él, personalmente, participan 150.000 estudiantes, que no es un concurso que toma una foto, sino que durante 3 meses nivelan conocimientos y después se hace una olimpiada local, regional, central, y la final es un reality show en televisión, liderado por el presidente, donde se premian a los mejores del país. Y hay una historia detrás preciosa de niños que no tenían cómo lograr, de lugares muy apartados, muy humildes, que llega a ser premio, o sea, llega a tener premio nacional. Este sábado que pasó fue la final del segundo año en que estamos, fui invitado por el presidente y estuve en Colombia. Yo digo, qué linda manera de transformar un problema en nuestros países de la educación en una buena noticia, donde participaron 150.000 estudiantes de todo el país durante 6 meses. Ese tipo de cosas, iniciativas como esa, yo creo que hay que replicarlas. Yo creo que, de vuelta, la innovación requiere gente que se atreva a tomar riesgos, ¿no? Si tú vas en el Ministerio de Educación en Chile, salvo el grupo de enlaces, que es un grupo que entiende tecnología y que ha implementado, yo te diría que el resto de las autoridades no digamos que son contrarias, pero son como cuidadosas respecto a innovar en esto. Oye, tú tienes que saber muy bien porque tú participaste en Capital Ángel, estás participando todavía en sí. Capital Ángel. ¿No llegan proyectos que entusiasmen al capitalista? Mira, ¿qué pasa con eso? Mira, Luis, yo en los últimos 10 años he mirado, no me vas a creer, pero más de 1.200 proyectos en todas partes del mundo, ¿no? Básicamente Colombia y Chile, pero también en Australia, en Abu Dhabi, en Estados Unidos, en México. He mirado proyectos. Yo fui presidente de la Asociación Latinoamericana de Redes Inversionistas Ángeles, soy miembro de del directorio de la Asociación Mundial, o sea, conozco bastante y hay poco proyecto bueno. O sea, poco proyecto que tú digas, este proyecto es ganador y aquí hay que meterle las fichas, la energía, las ganas. ¿Y a qué se debe eso? ¿De la educación? ¿De qué? Fíjate que yo creo que... Por ejemplo, en Chile, hablemos de Chile. En Chile yo creo que se debe a... Está cambiando con las nuevas generaciones de gente que está volviendo de posgrados, ¿no? Porque esa gente, digamos, está en contacto con el mundo y tiene ganas de generar proyectos y generar empresas. El investigador tradicional quiere investigar, no quiere tomar riesgos. Los nuevos, de eso está cambiando hoy día, pero además se debe a que estamos muy aislados, somos una isla. Seguimos siendo, a pesar de que el chileno viaja, no tiene la cultura o la visión de cómo se está moviendo el mundo, ¿no? Es distinto cuando tú naces en Melipilla, como yo nací, digamos, vives en Santiago, estudias en Valparaíso y ahí te mueves durante los primeros 20, 25 años, a cuando el tipo nace en San Francisco, en Nueva York, tomó helado en el mercado, sabe cómo se mueven las grandes urbes. Entonces, ese diferencial... Lleva un paso muy claro, ese diferencial cultural cuesta suplirlo, ¿no? Y ahí donde el inversionista ángel, con la experiencia, con las redes, puede ayudar a dar un impulso a estos proyectos con potencial. Bueno, yo creo que vamos a tener que seguir conversando y no solamente eso, yo te invito a que traigamos gente, traigamos un emprendedor, por ejemplo, que tú que conoces los emprendedores que han sido exitosos, que podamos conversar, yo con él, para que vea la gente cómo se han comportado. Y no solamente eso, sino que también sería bueno traer los empresarios que han fracasado,
para que den su experiencia, por qué fracasaron, porque mucha gente ha incursionado en el emprendimiento, pero después ha terminado como un empleado porque no fue capaz de seguir adelante con su negocio. Bueno, entonces, esa persona necesitamos sacarles, desaviarlo, de decir por qué, qué pasó, qué hizo mal. ¿Ah? Y a lo mejor lo juntamos con uno que le haya ido bien y le dice, no, tú hiciste esto mal y yo lo hice bien, pero buscar la manera de cómo enseñamos a la gente a que pueda emprender, pero por el camino bueno, por el camino... Me parece una excelente idea y de hecho yo tengo varios fracasos de emprendimiento también, que eso es lo interesante porque ahí está el aprendizaje, ¿eh? Pero me parece una excelente idea porque yo creo que en el fracaso está el aprendizaje, en el error está el aprendizaje y un mensaje para todos los emprendedores es no importa fracasar, hay que saber pararse y hay que tener la fuerza para intentarlo de nuevo. Esa es como ahí está la diferencia. Claro, es decir, el fracaso debiera tomarse como un currículo. Exactamente, ¿entiendes? es parte del proceso de aprendizaje, claro, digámoslo así. ¿entiendes? Para que la gente... Yo hablaba con un senador un día, una vez, y le preguntaba justamente qué pasaba con la gente que había fracasado, que estaba en DICOM y todo eso. Me decía, yo no le tengo miedo a los cheques protestados, a ninguna de esas cosas. ¿Por qué? Porque el que ha tenido cheques protestados, el que ha tenido fracaso, cuando se levanta, es más fuerte que el que no ha tenido nunca ningún problema. Fíjate que el primer proyecto que apoyamos en la red Southern Angels, la red de inversionistas ángeles, fue de una persona que había quebrado. Estaba explicando su proyecto entonces y se retorcía, entonces dije, a ver, perdóname, ¿por qué tú tuviste un emprendimiento? Sí, he tenido dos. ¿Quebraste? Sí, dijo, así como diciendo, a ver, cuéntanos qué aprendiste de tu quiebra. Y de ahí armó un proyecto tan bonito a partir de esa experiencia, que fue el primer proyecto donde hubo gente que se entusiasmó y le puso dinero, digamos, a su proyecto. Qué bueno. Bueno, desgraciadamente estamos tan entretenidos y no sé, el televidente yo también creo que ha sacado mucho provecho de lo que ha hablado nuestro amigo Prieto, pero el programa termina. Así que será hasta una próxima vez. Luis, muchas gracias por la invitación, feliz de apoyarte en la labor tan linda que tú desarrollas, incentivando a la gente a que tome riesgo y construya. La vamos a tomar juntos. ¿Ah? Y a ustedes les decimos hasta un próximo programa.